Una señora de Monterrey comparte esta historia. Ella cuenta que solía despertarse muy temprano, era muy madrugadora. Ella se levantaba para las tareas, barría su patio, colgaba la ropa en la soga. Ella tenía un patio amplio frente a su casa y se levantaba pasada las 7 de la mañana a barrerlo. Su experiencia comienza en cierta ocasión en la que salió a barrer e inesperadamente se le cae de las manos la escoba. Pero ella sintió algo extraño. Fue como si alguien se la hubiera arrebatado de las manos, y luego metros más adelante de ella se cayó. Ella comenta que se quedó muy extrañada con esto, pero no le dio demasiada importancia. Lo más extraño de todo fue que cuando se agachó para tomar la escoba, oyó unos pasos que se dirigían hacia ella, como si alguien llegara caminando hasta donde estaba. Cuando volvió la vista al frente, en eso vio a una niña. Le pareció extraño porque no la conocía. Entonces la saludó y le preguntó a esta niña qué hacía ahí a esas horas en la calle. Y ésta le contestó que estaba vendiendo unos cuadros. Unos cuadritos para ayudar a su familia, decía. La señora no tuvo un mal presentimiento con todo esto, sino al contrario. Le dijo, ay, mi niña tan chica y tener que salir a trabajar tan temprano. Le dio un poco de lástima a esta situación. Entonces aceptó comprarle algunos cuadros que llevaba esta niña. La invitó a pasar a su casa y comenzó a ver las láminas que tenían los cuadritos, a lo que la señora miraba y analizaba sin nada extraño más que un poco de lástima por esta niña. En los cuadros había algo en común. Todos estaban pintados acerca de temas religiosos. Esta señora le compró 3. En el primero estaba pintada la Santísima Trinidad con sus ángeles bajo ella. En el segundo estaban luchando los arcángeles y un ejército de ángeles celestiales con los demonios. Pero de todos estos, el tercero fue el que más le extrañó, ya que esta señora le dijo que era el único cuadro que estaba envuelto. Entonces ella quería ver el por qué lo llevaba así, tapado, y la niña le explicó que ese cuadro estaba reservado, que por eso lo tenía envuelto para que no se ensucie, porque lo tenía que entregar a otra persona. Pero esta señora, de pura curiosidad, le pidió que le mostrara, y hasta le dijo que lo compraría. La niña entonces aceptó y se lo vendió, pero lo hizo con una condición: que no le quitara lo que le cubría. A la señora le pareció extraño, pero aceptó sin hacer preguntas. Le pagó y la niña se fue. Cuando esto sucedió, la señora, por supuesto, que le sacó la tela que lo cubría. Y fue entonces cuando notó que era una pintura muy extraña, ya que tenía un fondo negro con algunos trazos apenas en gris. A este cuadro lo puso en una sala sobre un mueble, una sala que no estaba demasiado ocupada. Era un cuadro extraño. Ella solamente entendió que era una de esas pinturas extrañas sin sentido, y la dejó allí. Ella había hecho su obra, solamente quería ayudar a esta niña. Pero a partir de ese momento, en la casa de esta señora comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Una de las primeras fue que el ambiente de la casa por las noches se volvía como muy pesado, sofocante, como cuando hace mucho calor y hay mucha humedad. Y en algunos momentos de la noche de pronto sentían olores extraños. Era por momentos un hedor bastante fuerte, pero no fue solamente esto lo que ocurrió. Días después, esta señora pasó por la puerta de aquella habitación donde estaba ese cuadro y sintió como un golpe. Le pareció extraño esto, así que se volvió a ver, prendió la luz y parecía estar todo en orden. Con el tiempo, las cosas en la casa comenzaron a andar muy mal. Repentinamente su esposo se puso agresivo con ella y además se enteró de una infidelidad de él. También la señora contaba que en esos momentos tenía 2 hijos varones y todos en la casa tenían una extraña sensación, como si hubiera alguien más allí. Ella notaba que sus hijos estaban muy inquietos. El más chico se sentía observado e intimidado por algo que no podía describir, y el más grande no podía concentrarse en sus estudios. Entonces directamente se iba a la casa de sus compañeros donde podía estudiar con tranquilidad. Sin embargo, el hijo más pequeño de pronto se enfermó. Y era algo extraño, era una enfermedad que lo derivó al hospital donde de pronto se puso muy grave. Sin embargo, lo peor de todo ocurrió unos pocos días después, cuando el hermano mayor, en el momento en el que iba a la casa de sus compañeros para estudiar,
tuvo un accidente en la moto y perdió la vida. Su hijo pequeño se recuperó con mucho esfuerzo. Los médicos lograron sacarlo del cuadro que tenía, sin terminar de definir jamás qué era exactamente lo que le había pasado. Todos estos acontecimientos pasaron aproximadamente en 3 meses. Las situaciones por las que atravesaron en la casa fueron incontables, y esta señora terminó separándose de su esposo. La situación estaba realmente muy tensa en esa casa. Su esposo volvía algunos días y se quedaba. De pronto, en una noche en la que esta señora se va con su hijo a casa de su hermana para llevarlo a jugar, los vecinos la llaman de repente, avisándole de que su casa se estaba incendiando. Fue increíble, pero cuando volvieron allí, gran parte de la casa estaba quemada. Los bomberos, que habían llegado tarde, hicieron lo que pudieron. Algunas cosas, muy pocas, se salvaron, pero la casa estaba totalmente en ruinas. Esta mujer lloraba desconsolada. Estaba muy triste y, por supuesto, no pudo entrar a su casa. Al día siguiente, cuando volvió ya con su marido para ver cuál era la situación, vieron con asombro que aquellos 3 cuadros que ella había comprado era de lo poco que estaba intacto. E incluso ese cuadro, esa pintura que ella no comprendía muy bien qué era, estaba completamente intacta en una habitación donde se había quemado todo. Esta señora tuvo una crisis en ese momento. Tomó el cuadro y lo tiró al fondo y los quemó, maldiciendo el día que los había comprado. Y lo que ocurrió después fue una sorpresa tremenda. Aquella pintura, que en un principio cuando ella la compró no tenía ningún tipo de sentido, de pronto, por el fuego, suponía ella, había tomado forma, y era una imagen muy escalofriante, ya que tenía pintada a la Santa Muerte, una horrible silueta con cara de calavera vestida con una larga túnica negra. En ese momento ella recordó las palabras de la niña que se lo había vendido, que nunca quitara aquella tela que la cubría. Hasta hoy esta señora se pregunta quién era aquella niña o qué hacía por ahí, por qué solo fue a venderle a ella y a nadie más. Después de unos meses ella volvió y, hablando con sus vecinos, les preguntó si alguien había visto o si alguien sabía de esa niña, y todos le contestaron que nunca había pasado por sus casas vendiendo cuadros ninguna niña. Aquella mujer se quedó preguntándose el por qué a ella. ¿Quién era aquella niña que había llevado tanta desgracia a su casa? Les contaré mi historia porque quiero que la gente sepa que nunca hay que jugar con lo que no se debe. Tengo miedo de que la gente me considere loco o tal vez alguien peligroso. Pero aquí les va mi historia. Yo tenía solo 13 años, y en ese tiempo tenía miedo de todo, y no tenía suerte con los estudios. Me encontraba en un momento de desesperación. Un día conocí a una persona que me dijo que podría obtener lo que yo quisiera a cambio de poco. Solamente tenía que adorar a un demonio, pero ese demonio era muy celoso, y la adoración era solamente hacia él. Lo que él daba no lo quitaba jamás, aunque uno luego se alejase de él. Sinceramente sonaba tentador. Él podía darte todo, menos riquezas, pues eso no le correspondía. Pero eso no quería decir que no te podía dar las bases sobre cómo obtener riquezas. Así que finalmente me convenció, y fui con ese hombre a su casa, y pude hacer el ritual de invocación. No diré los pasos para que nadie los haga, pues es un ritual muy sencillo, pero a la misma vez muy peligroso, ya que tiene que haber alguien con experiencia para que cuide tu espalda. De lo contrario, el demonio viene y se lleva tu alma. Su nombre es Asmodeus, y es el amante de la orgía y diablo de la sensualidad. Es su cualidad principal. Cuando me presenté con él, pedí ser más inteligente en los estudios, tener a las mujeres que yo quisiera y no tener miedo de nada. Posteriormente, con el paso del tiempo, fui mejorando los estudios. Siempre era el número 1 en el colegio, y mi debilidad, que eran las matemáticas, se volvió a mi fuerte. No tenía miedo a nada y era más valiente. Conseguía mujeres, no todas, solo las que él me quería dar.
pero aún así eran muy bonitas. Pasó el tiempo y seguí adorando a Asmodeus. Luego de eso me fui a vivir a Estados Unidos y fue ahí donde mi vida cambió. Recuerdo que me iba a los cementerios y así adoraba a Asmodeus. Lo hacía el primer lunes de cada mes. Siempre iba a dejar un objeto de plata en señal de nuestro pacto. Yo tenía que demostrarle mi lealtad, rechazando toda clase de cristiandad o religión. Los años pasaron hasta que llegué a tener 23, y en eso me enamoré de una chica. Y fue ahí donde yo fallé. El primer lunes de cada mes durante 10 años seguidos no le fallé. Y ese lunes no fui por estar con ella. Y lo que pasó a continuación fue lo peor que me ha pasado en la vida. Fui con ella a la fiesta de unos amigos. Eran casi las 12 de la noche cuando salimos a comprar hielo. Recuerdo que en eso me entró un dolor de cabeza que me impedía manejar, y entonces ella lo hizo. Y de repente, en medio del camino, ella empezó a conducir hacia otro lado, y me di cuenta que nos íbamos justo donde yo iba a adorar a aquel demonio. Nos íbamos al cementerio. Le pregunté a ella por qué estaba yendo hacia ahí, y en eso me contestó con una voz ronca y diferente diciéndome: a mí no se me falla, porque se paga con la vida. Fue ahí donde yo empecé a gritar aterrado. Después de 10 años sentía miedo nuevamente. Recuerdo que quise salir pero no pude, y en eso escuchaba algo rasguñando el auto, y tocaban como queriendo entrar. Estábamos en medio del cementerio. Me desesperé mucho, y luego pasó lo peor. El auto salió corriendo a más de 150 kilómetros, y nos estrellamos contra un muro. Fue ahí donde yo pedí perdón a Dios de corazón, y me desmayé. Estuve en coma durante días, pero logré sobrevivir. Después de eso pedí a Dios por su perdón, y Él me lo ha concedido, a cambio de entregar mi vida a Él. Y aquí estoy contando mi historia porque Dios me lo permitió, y me dio una segunda oportunidad. Sin embargo, la chica que era mi novia falleció en el accidente. Yo sigo vivo de milagro después de 12 operaciones. Y aquí quiero dejarles la prueba de que lo que digo es verdad, porque la noticia salió en internet. Está en inglés, pues me pasó en Estados Unidos, así que aquí se los traduzco. Espero que todos puedan escuchar esta historia y dar gracias a Dios por estar bien, no como yo, que estoy destinado a tener metal en mi cuerpo y cicatrices por todos lados. Espero que el mensaje llegue a todas las personas para que no jueguen con lo que no conocen. Yo ahora conozco la verdad y no me dejo engañar, aunque cabe decir que todavía soy atormentado en sueños por ese demonio. Él me ha amargado la vida. Todo me sale mal ahora, pero da igual. Me he acercado mucho a Dios y le doy gracias por seguir vivo. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania al principio de 1930. Eran dueños de una parcela en una ciudad importante del centro del país. Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás. Uno de esos caseríos imponentes. Aunque al ser tan grande y con todos los hijos viviendo afuera, el lugar imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Mi abuela también se dedicaba a diseñar vestidos por puro hobby, motivo por el cual se había hecho de varios maniquíes a lo largo de los años. Y por cierto, estos siempre me asustaron, en especial porque la habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo, donde estaban las habitaciones para huéspedes. Y recuerdo que cuando andaba por ahí, tenía esa extraña sensación de que estos maniquíes me seguían con la mirada. Yo tenía 11 años y en una oportunidad que nos tocó pasar la noche ahí, a mí me enviaron a una habitación del tercer piso, en el mismo corredor por el que se podía ver el ventanal de los maniquíes. De hecho, si me ponía en la puerta, era capaz de ver claramente a un maniquí de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por los nervios hacia los maniquíes o por la cena de la abuela, fui incapaz de dormir, así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación.
Cuando en eso, más o menos a eso de las 2 de la mañana, de repente empecé a escuchar el ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la tele de inmediato para escuchar mejor, esperando escuchar los constantes quejidos de mi abuelo, o algo que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí. Pero nada. Permaneció todo por varios minutos en silencio, pero de repente escuché nuevamente los pasos, y en eso me di cuenta que se estaban acercando a mi puerta. Esperé un rato hasta que me armé de valor y abrí la puerta, lo suficiente para poder asomar la cabeza, y en eso el corazón me dio un vuelco ante lo que vi. Aquel maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia la ventana, ahora me veía fijamente. Me congelé aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera. Algo muy dentro de mí me gritaba eso. Cuando pude volver en mí, cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama. Ahí me cubrí con las cobijas y subí el volumen al televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Las pisadas fuertes arrastrándose en el suelo se acercaban más y más. Así fue hasta que escuché un golpe débil pero aterrador en la puerta. Me quedé ahí ya pasado las 4 de la mañana. En eso reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta, y la luz de la luna que se filtraba por las ventanas me dejaba ver el pasillo con toda claridad. Y sí, ahí estaba esa cosa, de pie frente a la puerta. Y en ese instante hubo un sonido de arrastre, y yo abrí la puerta justo en ese momento, y pude ver a aquel maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. Pero no caminaba, era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más y salí despedido a toda velocidad por las escaleras. Corrí hacia el garaje, donde me quedé hasta la mañana cuando mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volví a pasar una noche ahí, y cuando iba de día evitaba a toda costa subir al tercer piso. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a alguna alucinación por la falta de sueño, o quizás solo era mi imaginación de niño aterrado. Quise convencerme a mí mismo de que los fantasmas no existían, y mucho menos los maniquíes vivientes. Al final, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Recuerdo que mi padre se encargaba de los trámites de la casa y las posesiones de mi abuela, y en uno de los días posteriores, él me llamó para pedirme que pasara por él, ya que era demasiado tarde. Y recuerdo que mientras frenaba en la calle, delante de la casa, en eso instintivamente miré hacia el tercer piso. Al verlo experimenté una sensación increíble de terror, porque en la ventana, viendo hacia el frente de la casa, ahí estaba aquel maniquí de mujer. Y entonces pude ver clarito cómo retrocedía solo, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Hasta hoy en día sé que sigue ahí, y a lo mejor ahora mismo se está moviendo mientras estoy escribiendo esto. Esta historia sucedió en el año 1942 en Ciudad Juárez. Le pasó a mi padre llamado Juan y a su hermano menor llamado Mario. Ellos fueron al circo, y lo que le sucedió ahí fue realmente aterrador. Todo comenzó con la llegada de dicho circo a la ciudad. En las primeras horas de la tarde el circo se estaba instalando, así que ellos fueron a ver si habían chicas guapas en la feria. Pero mi papá quería ver el espectáculo de fenómenos, en donde salía el hombre elástico, la vaca de 2 cabezas, un pollo cantor y demás atracciones extrañas. Así que decidieron entrar al circo, pero salieron decepcionados, porque las presentaciones eran las mismas de años atrás. Sin embargo, hubo algo que les gustó, ya que en el espectáculo conocieron a 2 chicas con las que fueron a escuchar música en vivo. En eso conocieron a un hombre de estatura relativamente pequeña, que llevaba un smoking, y este hombre se presentó ante ellos y comenzó a hablarles de los espectáculos de fenómenos.
y él dijo ser el mayor ilusionista del mundo y que tenía un truco que era tan asombroso como aterrador al mismo tiempo. Así que mi papá le preguntó a este señor si pertenecía al circo, y él le respondió que no, que había hecho una audición para formar parte de él, pero que el dueño lo había rechazado, porque debido a su gran acto, el dueño del circo lo había acusado de que su truco era cosa del demonio. Así que ellos estaban intrigados por conocer ese dicho truco, y le pidieron al señor que si lo podía hacer. Este dijo que lo haría con mucho gusto, pero que tendrían que ir al remolque donde él vivía, y que ahí podría mostrarles el truco. Dicho remolque no se encontraba tan lejos según este hombre, así que mi papá y su hermano, acompañados de las dos chicas, fueron con el hombre desconocido. Llegaron al remolque y él los invitó a pasar, y ya estando dentro se sentaron en un sillón. Pudieron percatarse de que el remolque estaba muy bien cuidado. Entonces aquel hombre encendió las luces para que pudieran ver mejor y se puso una capa para comenzar con el acto. Posteriormente se puso un guante blanco, extendió su brazo y comenzó a pasar su mano izquierda por encima y debajo de la mano derecha. Y el pequeño hombre comenzó a cantar algunas palabras extrañas en otro idioma. Y de pronto con su mano izquierda tomó la punta del guante blanco. Le preguntó en conjunto si estaban listos. Todos dijeron que sí. Y rápidamente el hombre se quitó el guante de la mano derecha. Y en eso todos vieron incrédulos que la mano del hombre estaba esquelética. Él dio vuelta a su mano para que pudieran apreciar mejor que no era una simple ilusión. Mario se acercó para mirar, y fue ahí cuando aquel hombre dijo que les mostraría el mejor truco que pudieran ver. Entonces agarró la parte superior de su cabeza con la mano huesuda, y luego hizo el truco. De inmediato, las mujeres salieron corriendo del remolque gritando aterradas, y detrás de ellas mi papá y Mario, y aquel desconocido salió riéndose, viendo cómo corrían, mientras él sostenía con la mano esquelética su propia cabeza. Todos estaban agradecidos de haber podido escapar de un día que nunca olvidaron, en el que se habían encontrado tal vez con el mismo diablo. Soy trabajador de un mercado público, de esos donde las abuelitas y las amas de casa hacen sus mandados. Y es ahí donde me ocurrió una experiencia que me dio mucho temor. En esos lugares el horario de servicio de sanitarios es hasta las 6 de la tarde, y a esa hora, haya gente o no, se cierran sin falta. Por suerte yo siempre he sido alguien amiguero, y como es normal muchas veces el cuerpo no conoce de horarios. Así que fui corriendo pasadita las 6, y la persona encargada del lugar me dio permiso de entrar. Los baños aquí son 4, y están divididos en pequeños cubículos, uno pegado al otro. Cuando entré noté que en el primero de ellos, la puerta estaba cerrada, y pude notar por debajo unos zapatos. Me llamaron la atención porque eran unos estilo pachuco. Yo entré en el cubículo que estaba seguido de este, cuando en eso la persona, o lo que yo pensé que era una persona, me pregunta: «Oye, ¿y a qué hora cierran el mercado?». Yo normal le contesté: «A las 6. De hecho, ya está cerrado todo». Y aquel hombre, o de verdad no sé cómo llamarlo, me hizo la plática, diciéndome que él estuvo cuando fue abierto, y recordaba todo a los primeros locatarios, y todo lo relacionado con esa época. No es extraño para mí porque muchos viejitos que nos compran nos platican sus recuerdos. Pero lo que sí me pareció extraño fue que la voz era la de una persona joven. Cuando terminé salí y me lavé las manos. Luego me despedí de ese sujeto y salí. En eso el encargado de la limpieza, un poco molesto, me dijo: «Ándale, ya me quiero ir, y te pones a hablar por teléfono». Me dio risa y le dije que no, que el señor que estaba adentro se puso a platicar conmigo. Y al oír eso él me dijo: «No, si solo entraste tú, a menos que se haya metido alguien sin que me diera cuenta». Entonces él gritó desde la puerta: «Oiga, ¿se puede apurar?». Pero nadie contestó. Me dijo que de seguro yo estaba loco o lo quería bromear, así que nos metimos los dos.
pero solo para encontrar que era cierto, porque no había nadie. El baño estaba vacío. Les juro que no sabía cómo reaccionar. Me quedé en blanco. Siempre me he preguntado con quién o con qué platiqué. Y desde ese entonces, aunque tenga muchas ganas de ir al baño, prefiero aguantarme las ganas hasta mi casa. Trabajo en el sur de la ciudad, en la zona de Cuicuilco, enfrente de Perisur. Un domingo me tocó trabajar. Por ende, no hay mucha gente debido a que es fin de semana. En fin, yo fui al baño. Y cuando me estaba lavando las manos, lo primero que pasó fue que me apagaron las luces. Hasta ahí no le tomé tanta importancia y no me asusté. Yo estaba solo en el baño. De hecho, tuve que subir 2 pisos de donde me encuentro normalmente, por lo que estaba totalmente solo. Continué terminándome de lavar las manos, y justo cuando estaba secándome, en eso escuché detrás de mí cómo empezaron a rasgar la puerta de madera de uno de los baños. Y fue ahí donde sí que me saqué de onda, porque se escuchó muy feo. Parecían como uñas largas arañando toda la puerta. Por intuición empujé la puerta del baño para ver si había alguien ahí adentro. Pero no, estaba solo, no había nadie. Fue ahí donde de verdad sí salí deprisa, porque sí que me dio mucho miedo. Y cuando iba en el pasillo de las oficinas, justo saliendo del baño y bajando por las escaleras de emergencia, todo estaba oscuro y podía escuchar pasos que venían siguiéndome. Tal vez esto último pudo haber sido parte de mi sugestión, pero yo estoy seguro que lo escuché. No sé qué haya sido eso que rasgaba la puerta del baño, pero neta que se escuchó horrible. Quiero contar una experiencia que me pasó en una fábrica que se ubica en San Nicolás, en Monterrey. Hace como 10 años yo trabajé en esa empresa. En ese entonces ya había trabajadores que contaban lo que se parecía o lo que veían algunos otros. Cuando yo trabajaba de turno noche, la misma gente te decía que no vayas a los baños, porque ahí asustaban. La verdad no sabía si lo hacían para que te diera miedo o solo para que fueras a otros. En una oportunidad yo estaba trabajando de tarde y no llegó mi relevo de turno noche, así que me tuve que quedar a cubrir ese turno. Ya como a eso de las 2 y 3 de la madrugada, me empezó a dar sueño. Me sentía tan cansado, así que decidí ir al baño a descansar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que a los baños que fui se le había ido la luz. Era tanto mi cansancio que tuve que ir a los baños, que me decían que no fuera. Llegué y estando sentado dentro del baño, tratando de descansar, en eso vi por el otro lado de la puerta que pasaron unos pequeños piecillos con zapatos, como si fueran de un niño. Pero pensé que era yo el que veía de más por el cansancio, así que quité la tapa del baño y empecé a echarme agua en la cara. Y mientras hacía eso, escuché que se reía un niño y me empezaron a aventar agua por arriba del baño. Cuando levanté la mirada, de repente vi que pegaron el rostro a la puerta del baño. La puerta era una mica blanca que como quiera se veía la sombra de quien estaba afuera. Y yo noté que era un niño que recargó su cara ahí. En ese momento pegué una patada a la puerta y salí corriendo. La verdad que llegué todo asustado a mi área de trabajo, tanto que ya no pude salir, porque sentía que me seguían y que me miraban. Inclusive hasta cuando dormía soñaba con ese niño. Tuvieron que llevarme con una persona que me quitara el susto. Y después de eso que me pasó, ya no fui a trabajar, por miedo a que se me apareciera lo mismo. Esto me sucedió en una fábrica de García, Nema. Como ya es costumbre, yo trabajo los 3 turnos. Un día en el año 2020, me tocó trabajar de noche. Ese día traía mucho sueño, a lo que fui al baño para dormir unos minutos. Los baños de aquí son pequeños, solo hay 3 baños. Al momento de entrar no había nadie, porque los focos estaban apagados,
Además, que no se veía ningún pie debajo de la puerta. Cuando ingresé me senté en el baño, recargué la cabeza en la pared para estar más a gusto, y al cerrar los ojos ya estaba dormitando. Pero no habrían pasado ni 5 minutos, cuando al abrir los ojos y al ver debajo de la puerta, vi que unos pies estaban parados fijamente, como si estuvieran enfrente de la puerta. Se me hizo raro porque los baños estaban desocupados y yo jamás oí que abrieran la puerta. Siempre que la abrían emitía un sonido como chirrido. Era imposible que alguien entrara, no había ninguna posibilidad. Entonces yo le dije que los demás baños estaban desocupados, pero no me contestaron, y esos pies seguían fijamente enfrente de mi puerta. Yo estaba casi temblando del miedo, quería llorar. Intenté hablar por celular a mis compañeros, pero mi celular no agarraba la señal. La verdad que no tenía el valor de abrir la puerta. No se veía nada fuera de lo normal. Eran unos pies normales, hasta con los mismos zapatos de trabajo, pero seguían enfrente de mi puerta, y eso se me hacía muy raro. En eso enseguida se oyó el ruido de la otra puerta, y cuando reaccioné, esos pies ya no estaban. De volada abrí la puerta, y una chava iba entrando al baño. Yo me le quedé viendo y ella me preguntó si estaba todo bien. Yo en realidad no sé qué me pasó, que ni siquiera podía hablar. Y la chava me preguntó si estaba bien, ya que estaba muy pálida y estaba sudando. Yo solo con la cabeza le dije que no. Ella entonces me agarró de la mano y me dijo que me eche agua en la cabeza. Ya como a los 2 minutos reaccioné y le conté todo lo que me pasó. Y al escucharme se asustó. Y yo le pregunté si seguro no había visto a nadie. Y ella me dijo, no. Así como entré rápido, abriste la puerta. Al regresar le conté eso a mi supervisora. Luego me llevaron a chequeo médico, y todo porque se me bajó la presión. Días después, me llegaron los rumores de que en esos baños, hacía como 10 años atrás, había muerto una señora trabajadora. Dicen que le dio un paro cardíaco saliendo del baño. La verdad que me quedé helada. No sé si haya sido la misma persona, pero lo que sí sé es que me dio mucho miedo y jamás volví a entrar a esos baños. Hasta la fecha me da miedo ir a los baños en el turno de noche, y si veo que están solos, mejor ni entro. Hace años, allá por los 90s, yo trabajaba como conserje en una universidad en la Ciudad de México. Por motivos de respeto, no puedo revelar la ubicación exacta, ya que tanto maestros y directores fueron muy buenas personas conmigo. Una tarde, recuerdo que era un miércoles, mientras limpiaba la zona de los baños. En eso escuché lo que parecía ser una discusión de chamacos. Intrigado yo dejé el trapeador a un lado y entré al baño para separar a los niños. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al entrar al lugar no encontré a nadie. Pensando que quizás fue en algún salón cercano, seguí con mi trabajo, aunque la extraña experiencia me dejó inquieto. Al día siguiente volví a trabajar en los baños, porque alguien se había vomitado en el lavamanos. Y mientras estaba limpiando, la luz comenzó a parpadear, y en eso cuando miré al espejo, vi a 2 chicos detrás de mí. Pero estos tenían sus uniformes ensangrentados, los ojos vacíos, y además de una macabra sonrisa en sus rostros. Al ver eso sentí que el mundo se me venía abajo. Estaba paralizado del miedo, y el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue tan intenso que comencé a llorar. Lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y recitar todas las oraciones que sabía, mientras les gritaba groserías para que se fueran. En ese momento escuché que un profesor entró al baño. Yo abrí los ojos y los chicos habían desaparecido. Casi me hice encima de la impresión. El profesor me ayudó a calmarme, y yo entre lágrimas y angustia le conté lo que había sucedido. Luego de eso, el profesor me dijo que en ese baño, hacía muchos años atrás, había ocurrido una tragedia. Aunque nunca le dijeron los detalles, solo sabía que varios niños habían muerto ahí. Yo después de eso ya no podía soportar más trabajar en ese lugar. Aunque traté de ignorar lo que había visto, aún seguía escuchando risas y viendo sombras en todos lados. Finalmente dejé el trabajo y no volví a ser conserje.
Ahora soy camionero y espero no volver a experimentar algo así. Pero les juro que a veces aún sueño con esos niños. Cuenta la leyenda que hace muchos años, el conserje del Colegio San Blas en la Ciudad de México, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza, tirado en el baño en un gran charco de sangre. Dice que tenía la ropa llena de rasgaduras y heridas y le faltaban trozos en la cara, como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Aterrado llamó a la policía y ellos se llevaron el cadáver. Al parecer había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable, y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes, que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia. Aún a la fecha se dice que si te encierras a solas en ese baño, puedes sentir cómo la mujer toca la puerta, y si cometes el error de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que le hicieron a ella. Y esta siguiente historia es algo que hace unos años le pasó a un joven llamado Pedro y sus amigos, quienes siempre habían creído que la leyenda era una mentira, y se burlaban de uno de sus amigos, quien insistía que él una vez estuvo solo en el baño, y que efectivamente le tocaron la puerta. Fue en ese tiempo que se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso, y cuentan que Pedro estaba hablando con un amigo, y le dijo que le esperara un rato mientras iba al baño. Curiosamente, no había nadie cerca, algo poco habitual, porque el colegio estaba lleno de gente debido a la fiesta. Y fue justo estando allí, donde se acordó de la leyenda. Así que, haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado algunas copas de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Él pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes. Dicen que se metió al baño y cerró la puerta, y que al pasar unos segundos, escuchó unos golpes secos en la puerta. A pesar de su supuesta valentía, se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago, y con la voz entrecortada preguntó: ¿Quién está ahí? Y dicen que escucharon que Pedro gritó 2 veces: ¿Quién es? ¿Quién es? Pero no se escuchó que nadie le respondiera. Además, que se había hecho un absoluto silencio. Dicen que él creyó que lo habían encerrado de adrede por fantoche y les pedía que le abrieran la puerta, pero los golpes seguían. Pedro gritaba entre enfadado y atemorizado. Armándose de valor, sus amigos miraron por debajo de la puerta, pero no pudieron ver a nadie al otro lado. Solo escuchaban gritar a Pedro, desesperado. Y fue entonces cuando escucharon la voz de una mujer. De inmediato, dijeron que era la conserje fantasma, y ahí fue cuando escucharon un golpe fuerte, y fue que Pedro perdió la conciencia y se golpeó la cabeza con el marco de la puerta. Luego de eso, por unos minutos, no se escuchó nada más, y más tarde oyeron que despertó, y fue en eso cuando por suerte pudieron entrar a auxiliarlo. Varias personas trataron de reanimarlo, y al despertarlo bien, contó lo que realmente le pasó. Pero todos tomaron su historia como la de un borracho que no recordaba lo que había pasado. Sin embargo, en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta, ya que tenía un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez si sus amigos no hubieran logrado entrar a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la conserje fantasma del Colegio San Blas. Esto me sucedió en la escuela secundaria con mis 2 amigos, Jeff y Dick. Éramos del 9º grado. Nuestro maestro nos dijo que habría una fiesta de Halloween, que sería dentro de unas 2 semanas. Eso nos puso con ansias. Finalmente llegó el día y junto con mis amigos nos fuimos. La fiesta estaba muy buena, cuando en un momento necesitaba ir al baño. Había estado bebiendo mucho refresco, así que pedí permiso para ir. La fiesta estaba centralizada en una parte de la escuela,
y el resto estaba cortado. Realmente no querían que los niños deambularan por esos sectores vacíos, pero sin embargo tuve el permiso para ir al baño de arriba. Era lo más cercano. Cuando subí no había nadie alrededor. Estaba yo solo. Sinceramente, era muy espeluznante y oscuro. De repente, era como si todo el ruido se hubiera muerto. Antes de llegar allí, y de que pudiera tratar de convencerme de contenerme, recordé lo que mi amigo siempre nos decía cada vez que alguno de nosotros estaba siendo un poco cobarde. Él siempre decía que había que ser un hombre y actuar como tal. Así que respiré hondo y caminé hacia el baño por ese oscuro y espeluznante pasillo. Y fue entonces que, adentrándome más, creí haber escuchado un gruñido que parecía provenir de una de las aulas vacías, pero lo notaba al final del pasillo. Me quedé helado del terror. En realidad no sonaba como un perro, pero sí era un perro. Debía haber sido uno muy grande. Yo ya estaba en la puerta del baño y estaba a punto de entrar. Esperaba que alguien hubiera dejado algún televisor encendido o algo así con todas esas locuras de Halloween. En esa época del año cualquiera de esos ruidos sería normal. Pero luego vi que algo se movió en el pasillo. Estaba demasiado oscuro para ver más que una silueta. Pero fuera lo que fuera, aquella silueta venía hacia mí. Corrí hacia el baño y cerré la puerta inmediatamente. Me metí al cubículo más alejado de la puerta y me senté en el excusado esperando. Pero luego me di cuenta que acababa de hacer algo estúpido al correr hacia allí. Así que seguí esperando que, lo que sea que fuera, no abriera la puerta. Pensé por un momento que tal vez solo había estado viendo y escuchando cosas. Estuve esperando allí por un tiempo y quería que esa cosa desapareciera. En un momento abrí la puerta, cuando mi miedo comenzaba a disminuir. Necesitaba usar el baño, pero no pude hacer nada, y mucho menos cuando escuché que la puerta del baño se abrió. Pensé que era otro estudiante, pero escuché ese gruñido de nuevo. Casi por instinto levanté las piernas, mientras escuchaba a esa cosa caminando de un lado a otro gruñendo. Agaché la cabeza lentamente para ver qué estaba pasando. Y fue así que pude ver 4 patas negras y peludas que se paseaban de un lado al otro. Les juro que nunca había estado más asustado en mi vida. Deseaba que me estuvieran haciendo una broma. Sentía las horas eternas. Pero finalmente, esa cosa comenzó a salir. Reuniendo todo el coraje que tenía, asomé mi cabeza por la puerta del baño. Y esa criatura se había ido. Me aseguré de mirar mejor a mi alrededor. Pero fue entonces cuando vi a esa criatura saliendo por la ventana sobre uno de los lavados. En ese punto, estaba seguro de que no era alguien jugándome una broma. Nunca había visto ese tipo de criatura negra. Cuando salí, corrí escaleras abajo y traté de fingir que no me pasó nada. Pero mis amigos me preguntaron por qué tardé tanto. Me imaginaba lo loco que sonaría mi historia, así que me lo guardé como un secreto. No sé qué era esa criatura negra de 4 patas. Eso era mucho más grande que un perro. Me pregunto cómo entró en la escuela. O tal vez entró de la misma manera en la que salió. Mi esposo estuvo internado en la clínica número 6 del IMSS de Ciudad Valles. Pues bien, una noche pasaron cosas extrañas. Estábamos en el 3er piso, y como a eso de las 12 de la noche, yo fui a los baños que estaban en los pasillos. Todo estaba tranquilo, y el guardia no se veía cerca. Llegué a los baños, entré y estaba haciendo lo mío, cuando vi que el otro baño estaba ocupado. Me llamó la atención, porque la persona que vi
Tenía la vestimenta de una enfermera. Vi claramente sus zapatos, sus tobimedias y su pantalón. Era una enfermera, pensé yo, y casi salimos juntas del baño. Pero al salir, creí que la vería caminar por el mismo pasillo. Pero mi sorpresa fue que nunca la vi, y eso me extrañó. Aunque giré para ambos lados del pasillo principal, nunca la vi, y eso me dejó pensando qué fue lo que pasó. No comenté eso con nadie, y a la mañana siguiente, una señora que estaba en el mismo cubículo que yo, me comentó que había pasado una noche muy pesada, porque sentía que alguien andaba caminando por el cubículo, y además, sentía una presencia fría, como que no era de este mundo. Ahí me quedó claro que no fui yo la única que vio y sintió algo esa noche. Desde ese entonces, ya no voy a los baños del IMSS a esas horas de la noche. En el año 2012, me internaron en el Hospital General de Cancún. Me ingresaron porque me dio dengue. Yo solo pasé una noche ahí, pero con esa fue suficiente, pues lo que les contaré me dejó perpleja. Me medicaron y me tuvieron en observación toda la noche. Me dejaron en el área de urgencias. Cabe destacar que era fin de semana, y en eso, irónicamente, es cuando hay más pacientes y menos enfermeros. Como hacían falta cuartos, me dejaron a mí y a varios otros en los pasillos con camillas. A mí me tocó estar de frente de uno de los baños, pero que era del personal del hospital. Pasaban a eso de las 2 de la mañana, y solo habían 2 enfermeros. En eso la enfermera que me atendía se acercó a mí, y le dije que quería ir al baño. Realmente estaba muy débil, y ella me dijo: «Sí, amiga, si quieres pasa al baño de aquí del personal. Ahorita no hay doctores, y no creo que me regañen por dejarte ir ahí. Estás débil, y te puedes marear si vas hasta los otros baños». Yo accedí encantada, puesto que los otros baños estaban bien lejos, y todos estaban sucios. Cuando entré al baño, miré por la parte de abajo de las puertas, y vi que no había nadie en ningún lado. Hice lo que tenía que hacer, y como llevaba el suero conmigo fue algo molesto. Terminé y salí a lavarme las manos, pero al salir, vi que había una mujer joven, casi una niña. Ella se estaba lavando las manos, y se me hizo un poco raro porque, en todo ese tiempo que estuve ahí, nunca escuché que alguien hubiese entrado al baño. En fin, no le di tanta importancia, y continué con lo mío. Yo solo veía de reojo a esa chica. Vi que tenía cabello negro corto y suelto, bata de hospital, pero no vi que llevaba suero. Ella en ningún momento me volteó a ver. Solo se dedicaba a ver sus manos mientras se las lavaba. Total, terminé y me dirigí a mi camilla para acostarme de nuevo. Sin embargo, estaba pendiente de ver a qué hora saldría esa muchacha. Y pasaron como unos 15 minutos, y no salió. Para esto, la enfermera que estaba a cargo se acercó, así que le llamé y le pregunté que si ya había salido la chica que estaba en el baño de médicos. Y ella me dijo: «No, mija, ¿cuál chica? Yo no he dejado entrar a ninguna chica más que a ti al baño». Al oír eso me empezó a dar miedo, pero quise usar mi lógica y le dije que le preguntara a su compañero si él había dejado entrar, pero me dijo que él no estaba, ya que se había ido a descansar 2 horas y la única que estaba de guardia era ella. Me dio mucho más miedo eso, y le juré que había una mujer ahí y que no había salido. Así que ella se asomó al baño y me dijo que no había nadie. Cuando regresó conmigo, entre risas me dijo: «No te asustes, no eres la primera que ha visto a esa mujer. Muchos en esta área de urgencias me han comentado a mí y a mis compañeros que han visto a esa chica deambulando por aquí, y a veces la escuchan llorando. Por las características que nos dan, creemos que se trata de una joven que vino ensangrentada y agonizante a esta área, pues
Su novio la apuñaló en un ataque de ira, pero ella, como pudo, suplicaba a los médicos que no la dejaran morir. Sin embargo, no pudo. No sobrevivió. Y desde aquella fecha, muchas personas dicen ver a una mujer triste paseándose por estos pasillos. Al escuchar eso me quedé en shock y le dije que me cambiara de lugar, pero no había dónde. No me quedó más remedio que voltearme hacia la pared y tratar de dormir. Pero después de eso, como se lo imaginarán, ya no lo pude hacer. Esto me pasó hace muchos años, cuando fui a visitar a mi hermano, al cementerio de Aguascalientes. Me gustaba ir a hacerle visita de cuando en cuando, contarle mis cosas, mis problemas, como lo hacía cuando estaba vivo. Teníamos mucha afinidad y amor de hermanos, y siempre estuvo disponible para escucharme y ayudarme. Y esa vez que fui, fue la última visita que le hice, porque al salir de la cripta en donde él estaba, mis ojos se posaron en una tumba muy descuidada y olvidada. En eso me llamó la atención que en medio de las hierbas y arbustos estaba reluciendo una hermosa planta de mini rosas rojas. Así que no me resistí y me llevé a casa una pequeña matita. La dejé en agua toda la noche. Y ya el otro día me sorprendí de ver que la matita tenía una buena raíz. Eso se me hizo bastante raro. Mi mamá quiso que le compartiera y yo le dije que sí, que cuando se plantara tomara lo que quería. Pasó una semana y ya tenía una frondosa planta de mini rosas rojas. A mi mamá también le prosperó la ramita que sembró. Justo a las 2 semanas tuvimos la visita de un buen amigo, y a él le gustó el brillo especial que tenía el follaje de mini rosas. En eso le conté de dónde la había traído, y al decirle que la había tomado del cementerio, me recomendó meter la rosa en una funda negra y tirarla a la calle, porque su dueño vendría a reclamarla. Yo no le creí nada, pero a eso de las 3 semanas la plantita empezó a echar sus primeros botones, y al mismo tiempo mi mamá empezó a tener pesadillas. Decía que un hombre vestido de negro la miraba por la ventana de su habitación, y además entraba a molestarla. A la 4ª semana empezaron a abrirse las pequeñas rosas, y una mañana mi hija mayor no quiso que le hiciera el desayuno para ir al colegio, porque quería hacerlo ella misma. En eso oí que cerró la puerta cuando ella ya se iba, y al mismo tiempo sentí un bulto en mi espalda que con sus manos trataba de ahogarme contra las almohadas. Yo estaba boca abajo, tan solo atiné a gritar y a decirle que me deje, y en eso paró y se fue. Yo pensé que el padre de mis hijas habría tenido un accidente y venía a molestarme. Estábamos separados algún tiempo. Él siempre decía que cuando muriera vendría a molestarme. Asustada llamé a su madre, preguntándole por él, y me dijo que él estaba bien, que no le había pasado nada. Esa noche a las 3 de la madrugada, empecé a oír unos pasos muy pesados en mi dormitorio. Escuchaba cómo arrastraban unas cadenas y las golpeaban a mi máquina de coser. Entonces entró mi hija mayor. Ella es muy sensible a oír y ver cosas, y en eso me dice: ¿Sí oyes eso, mamita? Le dije que sí. Las dos oíamos lo mismo. La tomé de la mano y empezamos a orar. Entonces recordé todo lo que nos dijo el amigo de la familia, que el muerto vendría por su planta, y efectivamente vino por ella. Ya por la mañana tomé mi hermosa planta de rosas y la de mi mamá, las metí en una funda negra y las tiré a la calle. Déjenme decirles que el muerto no volvió a molestar nunca más, y después de eso, ya no he vuelto a llevarme nunca nada del cementerio. Soy de Cartagena, me llamo Desire, y voy a contar esta historia que me pasó a mí y a mis amigas una noche de carnaval. Antes de ir con la historia, quisiera decir que soy una chica a la que le encanta todo lo que tenga que ver con el miedo, los espíritus y las cosas paranormales. A mí ya me han ocurrido varias cosas. La gente me dice que es un don que tengo, porque puedo ver los espíritus y sentir buenas o malas vibraciones. El caso es que estábamos mis amigas Laura, Vane, Yola, Patti y yo. Era carnaval,
y en el pueblo donde veraneo hay mucha marcha. Pues bien, ya teníamos planeado que esa noche queríamos hacer algo interesante, algo diferente, así que pensamos en jugar la tabla Ouija. Al principio todas estábamos muy decididas, pero conforme llegaba la hora más temíamos ese momento. El caso es que a las 21 horas salimos del pueblo en bicicletas y nos fuimos a un cementerio muy pero muy alejado del pueblo, que está justo detrás de una montaña. Cuando llegamos aún no era la hora, así que comenzamos a explorar el cementerio. Mirábamos las tumbas. Estas tienen el nombre, la edad y la razón de por qué murió cada persona. Y así estuvimos leyendo algunas, y habían muchas interesantes. El caso es que yo al andar checando eso, de pronto me tropecé con algo que estaba en el suelo. En eso le empecé a escarbar para ver con lo que me había tropezado, y vi que era una tumba enterrada. Así que comencé a leer enfocando con la linterna, y vi que aquella tumba era la de un hombre que se llamaba Lucio Fernando. Este tenía 35 años, y en la tumba ponían que la causa de la muerte era que se había quitado la vida, porque los espíritus se lo mandaron. Y lo más sorprendente es que debajo del texto estaba el número 666. Después de ver aquello estábamos muy asustadas, pero aún así quisimos seguir con el reto, y nos pusimos al lado de aquella tumba, sacamos el tablero, e invocamos a ese tal Lucio Fernando. Y tan pronto este nos contestó, y nos dijo que nos fuéramos de ahí, y que lo dejáramos en paz. Nosotras no le hicimos caso, y seguimos insistiendo, y fue entonces cuando nos amenazó de muerte. En eso se rompió el vaso, y la tabla salió volando por los aires. Nosotras, bastante asustadas, tomamos las bicicletas y nos fuimos de ahí. Pero en eso vimos que la puerta estaba cerrada. No sabíamos quién la pudo haber cerrado, si en ese cementerio los sábados no había guardia. El caso es que estábamos aterradas y atrapadas. Entonces decidimos saltar, pero también se nos presentaron más obstáculos, pues a mi amiga Yolanda no la dejaban salir. Estábamos ya todas afuera menos ella, y no podía salir. Así que nos fuimos todas a buscar a mi madre y a más gente que nos ayudara, y la pobre Yolanda la dejamos sola. Fue un trauma para ella y para todas. El caso es que cuando abrimos entre todos la puerta, ella tampoco podía salir. Entrábamos y salíamos todos, pero ella no podía. Todos estábamos bastante nerviosos, hasta que en eso mi madre tomó a mi amiga en brazos y consiguió sacarla de aquella terrible pesadilla. Les juro que esta historia es real, porque hasta salió en el periódico del pueblo. Desde entonces, ni se nos ha ocurrido volver a jugar la Ouija, mucho menos nos atrevimos a acercarnos a aquel cementerio. Y cada vez que recordamos esta historia, nos entra un inmenso terror, y aún más, porque atando cabos, recordamos ese nombre, Lucio Fernando, y lo relacionamos con Lucifer. Hace mucho tiempo vivimos una experiencia bastante extraña, en el Panteón Dolores en la Ciudad de México. Allí están enterrados mis bisabuelos, y en esa ocasión fuimos a visitar su tumba y a ponerle flores. Recuerdo que era época de lluvias, y llegamos muy temprano para limpiar su lápida. Mi mamá decía que no tenía caso que hubiéramos ido, ya que mi papá iba con la intención de pintar la tumba, y si llovía se iba a echar a perder la pintura. Aún así llegamos al cementerio con muchos ánimos de hacerlo todo bien. Siempre me había sentido fascinado por visitar ese panteón. Como saben quienes lo conocen, es bastante antiguo y hay tumbas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Mientras mis padres limpiaban y cortaban el pasto, mi hermano y yo fuimos a una sección que se la conoce como la Rotonda de los Hombres Ilustres. Ese es un lugar donde localizan los mausoleos de personas importantes de las artes en México. Es un sitio que me gusta mucho. Todas las capillas familiares que lo rodean son grandísimas. Algunas imponen miedo, pero con todo y eso ambos nos asomábamos por las ventanas de cada una de ellas
o también leíamos a quienes habían pertenecido. Cuando en eso de pronto nos llamó mucho la atención una de ellas, la que tenía pinta de ser más antigua. Recuerdo que tenía una puerta de hierro de color negro y estaba llena de polvo. Me recargué en ella con la intención de ver hacia adentro, y en ese momento me di cuenta de que estaba abierta. Mi hermano y yo nos miramos, y yo le pregunté, ¿entramos? No, me da miedo. No va a pasar nada, le dije, y tomándolo del brazo lo jalé hacia adentro. Entramos y había un fuerte olor a humedad. Todo estaba cubierto de polvo. Traté de prender la luz, pero los focos no servían. Había un pequeño altar al fondo, y sobre él 2 jarrones llenos de flores secas. A leguas se notaba que hacía mucho tiempo nadie se paraba por allí. Nos llamó mucho la atención un retrato que estaba colgado al fondo de la capilla, encima del altar. Me acerqué a verlo, pero estaba muy oscuro, y no lo podía observar con detenimiento. Era una antigua fotografía en color sepia. Y en eso de repente un fuerte viento entró por la puerta de la capilla, azotando contra la pared, y un frío intenso invadió el lugar. Nos asustamos y decidimos irnos de allí. Regresamos con mis padres. Ellos ya habían terminado de pintar, y a nosotros nos tocó ir por el agua y a tirar la basura. Estuvimos allí como media hora más. Mi madre aprovechó para preparar unas tortas. Ya se estaba haciendo tarde cuando decidimos irnos, pero en unos minutos se nubló y comenzó a llover con fuerza, así que nos metimos debajo de un árbol. Y en eso detrás de nosotros venía corriendo un señor como de unos 40 años. Este estaba totalmente empapado. Nos llamó mucho la atención que fuera vestido de traje y carpa, ya que era algo que no se usaba mucho. «¿Ya se soltó la lluvia, verdad?», le preguntó a mis padres. «Sí, señor, usted ya está bien mojado», le dijo mi mamá. En eso el señor nos miró a todos detenidamente. «Ya es muy tarde. Si nos quedamos aquí van a cerrar el panteón y nos tendremos que brincar la barda». Eso nos dijo. Mi papá, en tono de broma, le dijo que si cerraban el panteón nos quedaríamos a dormir allí. Sin embargo, aquel hombre se quitó el sombrero dejándonos ver claramente su rostro, y de una forma muy seria nos dijo: «No se atrevan a quedarse aquí. Nadie debe perturbar el descanso de los muertos». En eso se envolvió en su carpa y echó a correr. Mi padre quiso preguntarle a qué se refería, pero aquel extraño hombre no se detuvo y huyó de donde nos encontrábamos. Pensábamos seguir resguardándonos allí, pero los truenos eran tan fuertes que nos dio miedo y seguimos corriendo hacia la salida. Podíamos ver a aquel extraño hombre corriendo a lo lejos, pero de repente lo perdimos de vista. Pasamos cerca de donde estaba la capilla y se me ocurrió que podríamos entrar allí y esperar a que pasara la lluvia. Se había oscurecido aún más, y mi mamá prendió una veladora que llevaba para dejarla en la tumba de mis bisabuelos. La tomó y alumbró todo el interior de aquella capilla, y poco a poco se acercó a un misterioso retrato, y de pronto se llevó las manos a la boca, y noté que se puso muy asustada. En eso le llamó a mi padre y, sin decirnos nada, nos sacaron del lugar inmediatamente. Ellos se miraban asustados. En la entrada del panteón se encontraba el velador resguardado. En eso, cuando nos vio, nos dijo muy preocupado. Algo me decía que me esperara otro ratito, porque ya iba a cerrar, y ustedes son los únicos que quedaban dentro del panteón. Luego de salir, corrimos hacia la parada del autobús. Nos fuimos en el camión, y el silencio de mis padres nos tenía muy preocupados a mí y a mi hermano. «¿Qué pasó? ¿Por qué no dice nada?», les pregunté, tratando de romper aquel incómodo silencio. En eso mi padre volteó a ver a mi madre, y allí nos confesaron todo. El hombre del retrato que había en la capilla era el mismo que habíamos visto y con el que habíamos hablado bajo el árbol, aquel hombre de la capa negra.